Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cartografía Escénica. Mi nombre es Ramón Verdugo y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde estamos conversando con creadoras y creadores para platicar de sus procesos creativos, de metodologías y asomarnos un poco a la ventana con la cual ellos trabajan. Y hoy me da mucho gusto platicar con Alejandra Escobedo. Alejandra, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí, emocionada de compartir. Nosotros también muy emocionados de conversar contigo porque justo estamos platicando de diseño, de conceptos creativos y bueno, tú te dedicas a el diseño y el trabajo con la luz, ¿no? Una vez conversando con alguien me decían, ¿cómo alguien trabaja con la luz, ¿no? Cuando es casi es palpable. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿cómo te decides trabajar con la luz? ¿En qué momento dices, quiero diseñar iluminación para la escena? Híjole, es un viaje bastante largo. Mi formación artística comenzó en la danza. Entonces yo recuerdo desde muy chica estar como enamorada de esa área, ¿no? Recuerdo justo en el Secut, estar sentada en las butacas esperando que fuera mi momento para pasar a escena. Mientras tanto veía a los técnicos bajar las varas de iluminación y así. Entonces, yo me acuerdo que era como, wow, ¿qué es eso, no? Tengo ese momento muy claro, como muy presente eso en mi infancia que me marcó muchísimo. Y también tiene mucho que ver con mi papá y mi abuelo, que ambos son electricistas. Es como que la cosa de la electricidad, bueno, mi papá es ingeniero electromecánico y mi abuelo era electricista. Entonces, sí recuerdo desde muy chica como jugar con la electricidad y como con toda esta cosa eh, física de la energía, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que eso me llamaba mucho la atención. Pero ya como tal de quiero ser diseñadora, de sé cómo se llama y en qué se enfoca, creo que fue en la prepa, trabajando con el grupo de danza Minerva Tapia un poco. Yo tomaba clases, yo ya no bailaba como no profesionalmente al menos, pero tomaba clases de contemporánea, entonces me acuerdo que colaboraba mucho con el grupo y en ese inter fue cuando dije, no, es que esto es lo mío, ¿no? Como de aquí soy. Oye, Alejandra, digamos, ido de la danza y el teatro, ¿no? Es decir, han sido como dos áreas en las que te mueves constantemente. ¿Cómo ha sido ese vaivén de moverte entre la danza y el teatro? ¿Qué diferencias encuentras? Digamos, similitudes, creo que luego no son más claras, pero digamos, tú trabajando desde el diseño de iluminación, ¿qué diferencias encuentras que son sustanciales trabajando en estas dos áreas? Bueno, creo que tiene que ver con el lenguaje. Porque justo en términos de diseño de iluminación y de conceptualizar una obra, realmente es lo mismo. O sea, los lenguajes cambian, pero al final de cuentas es el diálogo con un coreógrafo, con un director de teatro, una pieza artística, pensar qué es lo que queremos decir, qué es lo que necesitamos que se vea, que en esos términos realmente es básicamente lo mismo, ¿no? Pero lo que cambia es el lenguaje de cómo se dice, ¿no? El bailarín es con el cuerpo, el teatro son momentos, la palabra, como digo, no, que no necesariamente es la palabra en el teatro, ¿no? Pero este, realmente creo que en términos de conceptualización es lo mismo, pero el lenguaje es distinto, ¿no? Como en la danza de repente me guío mucho por la música o habiendo, este, como he bailado, como que me resulta de repente mucho más fácil entender el lenguaje de la danza que el del teatro, ¿no? Este, pero creo que, o sea, no, realmente no los pondría como dos cosas muy distintas porque al final el hecho escénico sigue siendo el mismo. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo consideras tú que ese previo tuyo en la danza te ha permitido también comprender ese lenguaje desde la iluminación? Es decir, ¿que consideras que fue un punto importante haber hecho danza antes? Por supuesto, 100% totalmente. Creo que sí, yo sí creo que un iluminador o cualquier persona que trabaje desde fuera de la escena debería de experimentar, aunque sea una vez, estar parado en el escenario frente a un público. Creo que eso
te hace entender muchísimas cosas de la escena estando desde adentro, que muchas veces no lo comprendes desde fuera. A mí me pasaba mucho que durante la carrera había como una cosa así como de no confíen en los actores. En la carrera de escenografía era como, no confíen en los actores, ¿eh? Como los actores no les importa, ellos solamente están en su personaje, como no confían en ellos, ¿no? Y yo pensaba como, ¿cómo no voy a confiar en el actor si al final de cuentas es él el que va a habitar mi luz y es él el que le va a terminar de dar peso? Sí tiene que ver obviamente con la imagen y con el diálogo que tenemos con el director, pero si al final de cuentas el actor tampoco pone su parte y tampoco lo termina de llenar, pues no sirve, ¿no? Como que realmente no hay, no, o el bailarín, ¿no? No quedamos independientes. Entonces, a mí me ha funcionado mucho también porque a veces, no en todos los procesos que he tenido, en algunos he tenido la fortuna de poder platicar con el actor, ¿no? Y platicar de los estímulos. Y pienso que la iluminación es un estímulo, es el más grande de todos, ¿no? Porque el objeto y la materia existe gracias a la luz. Claro. Si no es posible, ¿no? Entonces pienso cuando un actor está en escena y además de todas estas cosas técnicas, trabaja con muchos estímulos. ¿Y qué más grande que el que le está diciendo o dónde parar, desde el lugar más técnico a dónde pararse, o estás en contraluz y no te ves, o es un oscuro, o muchos detalles, es como, tienes que entender realmente desde adentro cómo se vive para poder hacerlo también con una mayor conciencia estética y técnicamente también, ¿no? Como a mí me ha pasado mucho como luego en danza no es una regla, pero es muy común que se usen las calles de iluminación, ¿no? Y si las ponemos muy intensas, de repente luego el bailarín no puede girar, no puede, no puede hacer cierto, además de su trabajo artístico, técnicamente hay muchas cosas que no le impide. Y yo recuerdo como tener diálogos con otros compañeros, colegas, de, no, pero pues es que se pasan, son bien delicados, pero como yo entiendo esa parte de, no, pues es que si he estado ahí, si no ves, no puedes tener tu spot, no puedes, son muchas cosas que creo que a mí me ha dado otro tipo de sensibilidad para también dialogar con este otro eslabón en la jerarquía a la hora de diseñar, que se puede pensar que solo hablas con el director y el equipo creativo, ¿no? Pero pues se te olvida que el equipo creativo también son los actores o los bailarines. Entonces como que a mí eso me cambió realmente mucho a la hora de diseñar, la visión desde dónde diseñar. Claro, y te permite tener un diálogo más profundo, en realidad, ¿no? Es como de comprensión mutua, siento que es esto, ¿no? Como de, no, Exacto. vemos que ambas partes estamos trabajando en pro de un momento escénico y no es que Exacto. técnicamente tú seas más o menos que yo bailarín o yo actor, ¿no? Sino que en realidad es un trabajo en conjunto. Exacto, exacto, exacto. Y que creo que es fundamental, ¿no? Como tener en cuenta todas las piezas desde los técnicos, desde todo, o sea, todo lo que implica en la infraestructura del teatro, eh, para que realmente esa maquinaria se eche a andar. Ale, tú eres egresada de la licenciatura en escenografía, ¿no? De la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y, bueno, te dedicas al diseño de iluminación, pero también has trabajado algo de la escena. Es decir, Sí. ¿cómo consideras que dialogan justamente los lenguajes escénicos, visuales, por ejemplo, ¿no? La escenografía, la iluminación. ¿Qué poder tienen, digamos? A lo mejor es una pregunta como obvia para ti, ¿no? Pero, digamos, No, desde no. escénico, creo que muchas veces cuando llegamos al teatro y vemos, como bien dices ahorita, los actores, los bailarines, ¿no? O escuchamos la música, etcétera, Claro, como que damos por hecho que lo que vemos estuvo ahí siempre, ¿no? Siento que hay una sensación claro. de, eso estuvo ahí siempre y yo nada más vi los cuerpos. Desde tu perspectiva, como qué poder tienen el lenguaje escénico visual, ¿no? La iluminación, la escenografía en la experiencia del espectador. ¿Cómo es que ayudan a construir esa atmósfera para que el espectador se siente y termine de completar esa vivencia de cuando uno va al teatro? Bueno, en términos de escenografía, esa es una pregunta que yo todavía me sigo cuestionando realmente, ¿no? A mí me pasa que me gusta mucho cuando diseño escenografía en particular, verla y decir, ¿la obra puede pasar sin este espacio?
Y Ok. si mi respuesta es sí, es como borra todo y vuelve a empezar. Y si realmente mi respuesta es no, es que se necesita este espacio para que pueda pasar la obra, es como, ok, está bien. Pero en términos de iluminación, para mí es mucho más fácil entender esa pregunta y contestarla. Para mí es sí, es fundamental. Fundamental por un principio muy sencillo. Si no ves, no escuchas. Si no escuchas, no entiendes. Y si no entendiste, pues, ¿cuál es el punto, no? Y creo que esto es como un principio muy básico, como de, bueno, pues necesitamos verlos. Ahora, si lo, ya técnicamente hablando, es esta frase, ¿no? Artísticamente, pienso, ¿cómo necesito que se vean? ¿Cómo quiero que se vean? ¿Por qué necesito que solo se le vea la espalda? ¿O cómo es fundamental esa visión para que entonces el espectador pueda entender, pueda escuchar y ver eso que estamos diciendo? Como creo que eso tiene que ver con la traducción de la escena. Además de que pienso que el diseño de iluminación es un gran elemento para la manipulación de emociones del espectador en conjunto con toda la escena. A mí me encanta justo cuando veo un ensayo y no tiene nada, ¿no? Es ropa de trabajo, sin escenografía, ¿no? Y que ves un momento y dices como, qué momento tan poderoso, ¿no? Pero entonces le agregas la luz y dices como, wow, como que le da otro sentido y enriquece la escena. Entonces como que termina de caer ese pensamiento, ese momento, esa cuestión, esa pregunta que nos hacemos en la escena. Creo que eso es, para mí, a mí eso me parece fundamental. Claro, Y que ayuda. no pasa de ninguna manera si no es gracias a ese lenguaje. Claro, eso le da potencia, digamos, como bien dices, ¿no? Un momento que Exacto, puede ser interesante, poderoso, pero que, bueno, la iluminación, como dices, le da potencia y foco de atención, ¿no? exacto. Y hay algunos, ¿consideras que tienes algunos temas o algún común denominador en tus diseños de iluminación, por ejemplo? Hay cosas que tú has ido descubriendo en el camino que dices, me reconozco que trabajo con ciertas líneas. Sí, definitivamente tiene que ver, es un concepto que como que lo he escrito así, pero tiene que ver con la dramaturgia de la iluminación. Okay. Y que siempre estoy tratando de buscar nuevas formas de iluminar más allá de los licos pares, de la mecánica convencional de la luz. No, al principio tenía esta cosa es que la luz es otro personaje. Pero después, como que analizando y desmenuzando, es como, no, la luz no es un personaje en todas las obras. Por supuesto que no, los personajes son los personajes. Hmm. Y deshazte de esa idea tan vanidosa de que la luz es otro personaje, ¿no? Como eso no sucede. En ciertas obras y en ciertos montajes podría ser, ¿no? Pero en un lenguaje mucho más, o sea, en el común denominador, eso no es, o sea, eso es mentira, ¿no? Eso es una falsa. Pero sí pienso que justo como darle este peso, como esta conciencia más allá de, pues sí, de generar atmósferas, de marcar tiempos y espacios, de todo esto que venimos platicando, sí me he dado cuenta que me gusta mucho trabajar de una manera en que la luz se vuelva fundamental, así una cosa como de, no, es que necesitamos que el teatro tenga este equipo para que podamos hacer la obra. O no, es que la producción necesita comprar ciertas lámparas o cierto esto porque los actores la manipulan en escena. Y no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y de hecho, sí me he cachado ya en varias obras como que donde veo que los actores manipulan lámparas en escena o fuentes de luz o cosas así. Y eso claramente tiene que ver con una búsqueda mía justo de entender esta dramaturgia lumínica para la escena, sin tampoco que se vuelva un protagonista, porque realmente ese no es el punto, ¿no? La luz acompaña la escena, más no es la protagonista. Es decir, que hay una búsqueda, como dices, de
encontrar como mecanismos tal vez no habituales que los que encontramos en el teatro. Un poco podría ser eso por ahí. Exacto, es que esto viene de una reflexión que ya tengo bastante tiempo, como que antes la pensaba sin conciencia y ahora ya con mayor conciencia, ¿no? En nuestro día a día hay millones de fuentes de luz, millones, 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 ¿no? Además del sol, este, pienso como todo el tiempo tenemos el celular en la mano o en este caso ahora tenemos la pantalla, que en realidad esta se vuelve nuestra luz principal, el reflejo, o sea, hay muchísimas fuentes, ¿no? Desde la luz, desde la luz no natural hasta la luz natural. Y siempre pienso como, ¿y por qué en el teatro, habiendo tantas fuentes de luz, solo trabajamos con, en realidad, una fuente de luz, ¿no? Que digo, se divide en licos, fresneles, pares y sus detonantes, pero, pero no hacemos una conciencia realmente como a desmenuzar y decir desde qué otro lugar se puede contar y podemos trabajar la luz más allá de estos tres que estamos tan acostumbrados y que luego de repente el recurso se agota, ¿no? Y llevamos desde el inicio de la luz escénica, o sea, un montón de años que no hay otra búsqueda, ¿no? Sí. Tal vez pasamos de las velas como Ajá, ya no nos movimos mucho, ¿no? exactamente, exactamente. Y que en realidad, al final de cuentas, desde las velas, y eso, o sea, fue el cambio de una necesidad técnica más no artística. Claro, como si hubiera quedado por ahí, ¿no? En una comodidad de esos Exacto, de, exacto. de iluminación. Eh, Sí, Ale, ¿y has encontrado, digamos, en este camino y en este recorrido por como estos elementos, metodologías? Es decir, ¿te has descubierto también has ido desarrollando metodologías de trabajo? ¿Consideras que son importantes? Evidentemente, cada proyecto tiene siempre, ¿no? Como su metodología, pero claro. ¿tú has ido construyendo alguna en particular o algunas? Sí, sí, y no es que como que la tenga, pero me cacho mucho, o sea, conforme me voy conociendo como diseñadora, y dependiendo del reto que se me ponga enfrente, sí tengo una manera muy particular de abordar la escena, ¿no? Tiene que ver mucho desde cómo esté trabajando también con el director, ¿no? Hace relativamente poco me tocó trabajar un proyecto sin texto. Entonces, para mí el texto realmente es como un acordeón que te ahorra muchos pasos, ¿no? Y leyendo y ahí sacas tus pistas y vas armando y vas juntando y listo, ¿no? Y después hablas con el director y tienes este diálogo constante viendo ensayos y entiendes como, ok, pues, porque digo, el texto no lo es todo, ¿no? Hay millones de puestas en escena de Hamlet, pero todas montadas de una manera muy distinta, ¿no? Dependiendo de qué enfoque le quiera dar cada uno. Para mí, muy en particular, sí tiene que ver, sí tiene que ver con el diálogo con el director, por supuesto, y leer la obra, pero mucho tiene que ver los ensayos. Yo trabajo muchísimo con mi intuición. Es decir, a lo mejor esto no es la manera como una metodología muy ortodoxa o no sé, ¿no? Para nada, pero genuinamente sí confío mucho en mi intuición y conforme voy viendo los ensayos o los videos que me mandan de ensayos o porque realmente dependiendo con las compañías con las que trabaje, me toca hacerlo de distintas maneras, ¿no? Eh, entonces, me funciona mucho verlo. En video luego es un poco más complicado porque luego esa misma escena la vuelves a ver, pero estás viendo exactamente la misma escena. Y cuando ves un ensayo en vivo, la escena cambia, ¿no? Cambia y cambia y cambia. Y a mí eso me funciona mucho porque digo, ok, estoy viendo esto y estoy viendo esto y de repente es como, no, es que aquí se necesita este ángulo. No, yo siento que esto funciona así. Y conforme voy anotando mis sensaciones, después las voy desmenuzando con el director, como, a ver, yo pienso que aquí es esto, yo pienso que acá es el otro, y el director ya es sí o no, ¿no? Digo, la verdad me ha tocado también luego trabajar con directores que me han dado voto de confianza 100% sin guiarme ni una sola vez,
justo ayer platicaba de La inocencia que escribió y dirigía David Holguín. Entonces yo me acuerdo que era así como, ay, como qué emoción, como el maestro Holguín, yo estaba enloquecida, ¿no? Y ya de acuerdo al proceso, realmente mi proceso fue ver ensayos y yo solita resolver y todo, porque el maestro Holguín era como, no, Alita, todo es lo que tú quieras, ¿no? Como realmente tuvimos como que las ideas que para mí me parecían como muy alocadas, sí le decía, maestro, ¿por qué no aquí? Había un monólogo de un personaje que era ciego, ¿no? Y era un monólogo hermoso. Y lo describía todo maravilloso, ¿no? Como que realmente era muy, muy hermoso. Y para mí era como, no hay manera de ilustrar o de acompañar esto, ¿no? Como creo que la manera más bonita de vivir lo que está viviendo este personaje es en oscuro. Y que el público igual se deje llevar por su imaginación, que ante eso no competimos contra nada, y vivamos el momento, ¿no? Como dejémoslo así en oscuro. Entonces yo me acuerdo, maestro, ¿por qué no hacemos la escena en oscuro? Ay, Alita, no sé, no sé, no sé. Y después ya como el siguiente ensayo, sí, la vamos a hacer en oscuro. Pero realmente como una cosa así como de no, no había nada, realmente no, fue un proceso muy solitario para mí, ¿no? En ese sentido. Y llegué al teatro, monté, él se sentó después a grabar luces conmigo, incluso grabar luces era, yo pensaba aquí y era como, sí, no. Entonces, pues realmente fue muy enriquecedor también para mí porque era enloquece y haz lo que quieras, ¿no? Pero justo creo que en mi metodología tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como conocer la obra, conocer qué está pasando, verlo, vivirlo, desmenuzarlo, platicarlo con el director. De repente me ha apoyado mucho en actores también, como que me dicen, oye, es que aquí yo me imaginé que mi luz, me recuerdo mucho de una actriz que me decía en una escena, ¿no? Como, Alita, es que yo imaginaba que corría hacia la pared y en eso todo se oscurecía y de repente prendió una luz. Y dije, ok, vamos a verlo. Y lo probamos y justo era eso, ¿no? Como era el momento. Entonces, creo que tiene, no sé si me expliqué, si ya di muchas vueltas, pero... Me parece muy, justo este ejemplo del proceso que hablas, donde en un momento se decide que el oscuro es la mejor iluminación, ¿no? Me parece que es muy revelador justo la metodología que estás hablando de asistir al ensayo, observar, ser muy sensible de la situación, ¿no? Del texto, de lo que está pasando, y seguir una intuición te permite, creo, proponer a un diálogo, ¿no? Me parece que es muy claro el ejemplo de ese proceso, porque pues ahí estás hablando como el diálogo que tienes al final con el director en este caso está argumentado o sostenido justo en un trabajo previo, ¿no? Que esto me parece que es muy importante, porque al final el diálogo se convierte yo creo que puede ser o la herramienta de comunicación más poderosa para la escena, o la falta de diálogo, la herramienta o el obstáculo más grande, ¿no? Exacto, ¿Cómo totalmente. son los diálogos creativos? ¿Cómo suceden los diálogos creativos? ¿Qué tan importantes son para ti dialogar, ya sea con el director, con la coreógrafa, el coreógrafo, con el escenógrafo? ¿Qué tan importante consideras que son los diálogos? Yo creo que es fundamental, fundamental, fundamental. Más allá de sentarnos en el café y desmenuzar la obra y como, sí, claro, siento que para poder, hay una cosa que el maestro Luna dice muchísimo y que a mí me encanta. Con tu equipo creativo nunca se negocia, ¿no? Nunca, no se negocia, se llega a acuerdos. Con los técnicos negocias, Ujú. pero con el equipo creativo jamás. Con el director nunca tienes que negociar, porque luego hay como esta cosa de, no, es que el director no le gustó mi idea y la tuve que borrar, entonces hay como esta cosa de, no pude hacer lo que yo quería y es como, claro que no. Claro que no, claro que no. Uno propone, uno diseña y hay cosas que funcionan y hay otras que no. Entonces, simplemente es como decir, pensar como en el pro de la obra, ¿no? No de mi satisfacción personal creativa, que por supuesto tiene que estar ahí también. Entonces creo que por eso es muy, 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 muy importante el diálogo con todos en el equipo, ¿no? So, lo que sí como que me gustaría como puntualizar es que luego hay como un entendido del diálogo y decir como, bueno,
a justo desmenuzar todo y hablamos todo desde la luz y hablamos todo de la escenografía y hablamos, a veces yo creo que ese diálogo tan profundo, en ese sentido, técnicamente hablando, creo que no es fundamental. Creo que poner como hablar de ideas, acordar ideas y entonces dar ese voto de confianza de, ahora sí, dame chance de hacer de lo que hablamos. Entonces creo que entonces sí, es donde entra también ese otro, como en el matrimonio, ¿no? En ese estire y afloje. Y que justo después se vuelve a retomar el diálogo, ¿no? Como me das ese voto de confianza, yo hago lo que entendimos y lo que acordamos, y a la hora de que lo vemos o lo habitamos es como, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué o no funciona o platicamos, pero de de todas las posibilidades de hacer ese acuerdo al que llegamos, no es esta la que funciona para la escena. Entonces, lo platicamos otra vez y lo vuelves a hacer, ¿no? Claro. Sí, como Entonces, que se diera un panorama, ¿no? Como que se dieran, como que el acuerdo, tal como me lo platicas, me parece que es esto, ¿no? Como dialogamos sobre los mundos posibles, pero no paso por paso, que luego puede ser muy rígido, ¿no? Siento que exacto, ya hablas que exacto. no es tan establecido de, no me muevo de aquí porque aquí dice A, sino... Exacto, no hay recetas realmente, ¿no? O sea, no son recetas, o sea, creo no es 1 más 1 es 2, justo también, al menos para mí, ¿no? No sé, en mi proceso, yo sí necesito tener como ok, llegamos a esto, ahora dame chance a mí de imaginar, de probar, de hacer, y después, otra vez, volvemos lo revisamos, lo checamos. He tenido casos que incluso cuadros de luz, al director le encantan, ¿no? Como, pero al actor es como, oye, es que de verdad no me está funcionando, o al bailarín, entonces también es como, ok, ¿cómo puedo repetir esto que hice desde otra manera y sin perder la idea, ¿no? Entonces me ha tocado y es como, bueno, vamos buscando, a veces sí me ha quedado, a veces no, o sea, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como hay muchas maneras de hacerlo. Por Claro. eso es importante dialogarlo. Sí, me parece muy interesante la idea del diálogo, pero no del diálogo cerrado, técnico, puntual, A, B, C, D, Ujú. sino de un diálogo que más bien hace acuerdos de mundos o de ideas y cómo a partir de ahí cada quien trabaja, ¿no? Exacto. Porque es como una... fíjate, a mí me parece muy poderoso justo el lenguaje de las palabras con el ejemplo de esta frase que dice Alejandro Luna, ¿no? De no negocias si no haces acuerdos. Es muy poderoso porque la palabra negociar implica una relación de poder, ¿no? De Exacto, quién ganó, ¿no? ¿Quién fue el exacto, que ganó más? exacto. Y cuando hablamos de hacer acuerdos o generar acuerdos, estás hablando de una generosidad de ambas partes, ¿no? Donde Exacto, estamos acordando algo que es lo mejor, no para ti, no para mí, sino para un proyecto escénico. exactamente. Entonces ahí me parece que es muy importante y que este acuerdo de mundos o de ideas también le permite a uno y a otro creativo ser muy libre en trabajo, ¿no? Eso es, Exacto, creo que es la libertad en el trabajo creativo desde la dirección, desde el diseño de escenografía, de tal, desde la actuación incluso, ¿no? Porque también claro, cómo cada quien vamos construyendo estos mundos que al final resultan en la obra, ¿no? exacto. ¿Y cómo afrontas un proceso creativo, un concepto creativo? Es decir, ya ahorita nos platicaste que ves escena, ¿no? Ves los ensayos, lees Ajá. el texto, pero ¿cuándo es donde dices, creo que el concepto va por aquí? Si tienes una metodología para afrontar un proceso, un concepto creativo, o has encontrado, a lo mejor una metodología, pero herramientas, líneas, puntos. Ah, una pregunta muy difícil. Mm, Realmente, digo, pensando como en mis últimos proyectos, tengo mucho sobreexpuesta, ¿no? Que estamos por estrenar. Y yo leía la obra, no entendía nada, veía los ensayos, entendía menos. Entonces, y justo hago escenografía e iluminación en ese proyecto, ¿no?
Entonces me acuerdo que veía los ensayos, leía el texto y era como, no me queda claro, pero bueno, ya que vaya a los ensayos, eso me va a dar claridad, ¿no? Siempre, si algo me pasa así, a mí realmente lo que me da mucha confianza son los ensayos, ¿no? Pero veía los ensayos y era como, no le agarro el hilo, no entiendo, como me puedo imaginar muchas cosas. Bueno, no, en realidad no, porque a mí sí me pasa mucho que si no le agarro no me puedo imaginar nada. O sea, entro en una cosa de me bloqueo, ¿no? No fluye, para mí ya si no lo entiendo, no me fluye como esa posibilidad de resolver, ¿no? Pero decía como, no, es que anecdóticamente lo entiendo, ¿no? Pero de lo que quiere hablar el montaje, no lo entiendo y no lo entiendo. Y lo que me sirvió mucho fue platicar con el director. Me acuerdo que en nuestras primeras juntas me senté y le dije, no entiendo, estoy perdida, como no te puedo proponer nada, necesito como que platiquemos, que me guíes, que me dirijas, porque estoy perdida. Y realmente ha sido muy padre porque la generosidad de Pepe, de José Alberto Gallardo, es como, no te preocupes, ¿no? Como vamos pasito a pasito y vamos desmenuzando la obra y vamos platicando y gracias a escucharlo a él y sus concepciones escénicas dije, ok, es por aquí. Y ya que era una propuesta, era como, o sea, sí es por ahí, sí es esa idea, pero lo que estoy viendo no es. Entonces era como, ok, vamos viendo, vamos como a prueba y error, ¿no? Pero sí fue gracias a que pude entender de qué iba la obra. Y creo que para mí, para poder llegar a una concepción escénica, tiene que ver con entender qué está pasando, o de cómo lo queremos hablar y de qué queremos hablar. Eso en iluminación es muy rico porque en realidad somos los últimos en entrar. Claro. Pero, o sea, tienes chance de ver, de deshacer, de darte el tiempo, de ver cómo llega la escenografía, cómo va llegando el vestuario, de tener como muchos elementos para ir armando el rompecabezas, ¿no? Y decir, ok, me da confianza, me siento, es por aquí, ¿no? Ahora sí, puedo ir como puedo, me da el tiempo de mi proceso de planos, mi proceso técnico, ¿no? Cuando es escenografía, que en generalmente es lo primero que tiene que estar, o sea, en los procesos que eso es como, ahí sí es donde me cuesta, creo que no me atrevo a decir que todavía tengo como una seguridad como de así conceptualizo, ¿no? Como me he agarrado de distintos elementos, de distintos diálogos, del texto, de lo que yo creo y yo solita veo y propongo y a partir de eso se arma como que el mundo, ¿no? Pero en escenografía sí no lo podría contestar a ciencia cierta, pero en iluminación para mí definitivamente es así. Me parece bien interesante que es qué está pasando, pero no solo en términos anecdóticos, ¿no? Sino qué está pasando como experiencia escénica. Me parece que eso es bien interesante de comprenderlo, como dices, para empezar a generar conceptos creativos. Me gustaría que platicáramos del proyecto Julio César y de particularmente de la misma miseria de nuestra común incongruencia. Platícanos de qué va, ¿no? Porque si a lo mejor nos quedamos con el puro nombre, decimos Proyecto Julio César, me recuerda a Shakespeare, ¿de qué iba? ¿Quién dirigía? ¿Quién escribía? ¿Cuál fue tu participación en ese proyecto? Ok, Proyecto Julio César la escribió Luis Eduardo G y la dirigía Sixto Castro Santillán. Fue un proyecto súper interesante realmente y creo que para mí los que más han marcado mi carrera, no porque me ayudó como a posicionarme de alguna manera, sino artísticamente me ayudó a conocerme muchísimo. El proyecto era a partir de Julio César de Shakespeare, pero en realidad Shakespeare pasó no ni a un plano secundario, sino, o sea, realmente no era fundamental. Había, anecdóticamente dentro del montaje, había ciertos elementos o nombres de personajes que se rescataban o como que puntos de partida para el montaje, pero en realidad Shakespeare realmente no fue fundamental ni para el texto,
ni para la puesta en escena. Justo este montaje se hizo durante el movimiento estudiantil que sucedió en la ENAD a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue un momento realmente, para mí como estudiante, bastante fuerte, porque realmente hubo una movilización en la escuela, en el CNA en general, pero en la ENAD sí fue un movimiento bastante fuerte, ¿no? Como desde mi punto de vista, entre revolucionario y entre incongruente, ¿no? Como desde estas cosas de, por supuesto, ¿no? Como entiendo esta cosa de nosotros como estudiantes, alzar la voz y exigir, y la indignación de los acontecimientos, pero también había otra cosa donde la incongruencia de nosotros como estudiantes, como personas, como seres humanos, a la hora de relacionarnos con los otros. Entonces, básicamente tenía que ver con eso, ¿no? Como con lo que sucedió y los diferentes puntos de vista al respecto. Eran 5 actores, 3 hombres y 2 mujeres. Todo esto lo cuento porque para el diseño de iluminación fue fundamental, donde realmente no había personajes, ¿no? Eran ellos hablando desde sí mismos y no, porque sí respondían a un texto, sí había un texto que ellos tenían que memorizar, sí había, ¿no? Como, pero no tenían que crear un personaje, eran ellos diciéndolos encontrando la empatía de ese texto para poder decirla, ¿no? Recuerdo mucho uno de los textos que justo una de las actrices tenía que decir, ¿no? Como, yo fui a la marcha solamente porque quería estar contigo. Y, o sea, que es una cosa muy genuina, ¿no? Como había estudiantes como, a mí no me importa la marcha, ¿no? Es simplemente no hay clases y nos vamos. Y había otros estudiantes como, no, es la causa, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, para mí en el diseño lo dirigía Sixto Castro Santillán y creo que esa fue la primera vez que colaboramos juntos y ya después de ahí pues tenemos una larga lista de colaboraciones, Sixto y yo. Pero fue muy rico, realmente fue muy rico porque yo recuerdo que platicaba con Sixto y como al inicio del montaje, ¿no? Es de las pocas veces donde la concepción de luz llegó muchísimo antes al proceso en general de montaje. No había realmente una escenografía, eran 5 sillas. Entonces yo recuerdo que platicaba con Sixto justo en esta cosa de, oye, es que la luz es un personaje más, yo creo que aquí se tiene que, ¿no? Como dentro de mis búsquedas, le decía como, no, tenemos que hablar desde el individuo y desde la luz interna de cada uno para pasarlo a la escena, ¿no? Entonces, esta idea tan general se convirtió en las varas de iluminación como elemento escenográfico y como otro, lo digo ahora en este momento como elemento escenográfico, porque en ese momento para mí para mí mi respuesta es como, esta es la manera en que la luz se vuelve un personaje, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad ya estudiando y analizándolo es como, no, por supuesto que no es un personaje más, ¿no? Es escenografía que alimenta la obra y que funciona, ¿no? Pero el punto es que las varas de luz al inicio de la obra empezaban abajo, iban subiendo, y realmente la luz en ese montaje tenía un lenguaje muy poderoso. Además de que era una luz muy vistosa, por decirlo de alguna manera, como no tenía, como por lo dramático y lo pasional del movimiento, mi manera de traducirlo en términos lumínicos era eso, ¿no? Era como, tiene que ser muy poderoso, tiene que ser muy dramático, se tiene que sentir, tiene que estar presente todo el tiempo. A su vez también que cada haz de luz es una voz de cada persona que estamos aquí, ¿no? Entonces jugué con eso y fue muy interesante porque el resultado del diseño de iluminación para mí y creo que para Sixto, también me atrevo a hablar por él,
fue así una cosa como de, wow, es increíble, ¿no? Como logramos esto, hicimos esto y justo es así y visualmente es increíble, ¿no? Y lo interesante de esto es que técnicamente hablando, es el montaje más sencillo de montar. Es la cosa más fácil de hacer y tiene que ver con un principio básico de iluminación en cuanto a teoría. Son 9 cenitales, pares laterales y unos contras. No más, no necesitamos más. Y por eso viajamos tanto recorrimos, o sea, fuimos a Argentina, fuimos a España, todo en México dimos un montón de funciones por todos lados. Y justo como necesitamos solamente 5 sillas y unos elementos ahí, unas cuerdas, cosas que cabían en una maleta sin ninguna bronca. Realmente por eso creo que la obra tuvo tanta vida. Y además porque creo que como todo dependía de la luz, o sea, bueno, no todo el montaje, porque justo regreso a esa vanidad del iluminador de decir que la luz es un personaje, no es cierto. Pero sí fue muy interesante para mí entender la obra desde ese lugar, poder hacer esa traducción. Técnicamente hablando, fue sencillísimo de resolver fue un lenguaje en general, la obra en general se volvió muy poderosa. Y en ese sentido, también me atrevo como a decirlo de esa manera, porque recuerdo como muchísima gente que la vio, ¿no? Y que era muy claro, ¿no? Como no me gustaba, no me gustó la obra, no tiene sentido, pero wow, qué potencia. O sea, como que eso fue una cosa que al menos esa parte te podrá haber gustado o no te pudo haber gustado, pero esa idea de sentir la potencia y de sentir eso todo el mundo lo leía. Entonces también por eso creo que para mí fue muy enriquecedor poder vivir ese proceso. Y que además en cuanto a diálogo pasó tal cual como te platico, ¿no? Como, ok, nos ponemos de acuerdo, pero entonces yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Me acuerdo cuando le dije a Sixto como, no, yo digo que con las varas de iluminación subimos, bajamos, no sé qué. Sixto inmediatamente como que se subió al barco y fue como, sí, justo eso, ¿no? Como, entonces además de que conocí a un creativo muy significativo para mí también, a un director que ha sido un gran compañero de trabajo, creativamente fue súper enriquecedor, realmente fue... Y de hecho, en ese montaje fue justo donde una de las actrices me dijo como, Alita, es que yo aquí necesito como el oscuro y entonces que aparezca la luz, ¿no? Y fue como, ok, vamos a verlo, ¿no? Y si no, como vamos probando qué otro dentro de esto que tú necesitas, cómo podemos, y quedó justo, quedó súper bien y fue justo a partir de un diálogo también con los actores, ¿no? Entonces, creo que para mí como fue un montaje muy al inicio de mi carrera, yo seguía siendo estudiante, sí fue un montaje que me marcó muchísimo. Claro. Sí, además creo que ahorita por lo que me cuentas de cómo fue el proceso, me parece que justo corresponde con mucho de esta búsqueda que has tenido, ¿no? El diálogo creativo, el respeto Exacto. de las creadoras, ¿no? De los creadores de tu idea, yo mi idea, dialogamos y hacemos. La sensación de los ensayos, ¿no? La traducción de la potencia de un tema a la Sí, potencia escénica, me parece que también evidencia algo que luego mucha gente cree, ¿no? Que para que el concepto sea potente, el montaje tiene que ser complicadísimo. Justo estás hablando de una cosa contraria, ¿no? Puede ser exacto, muy potente con una cuestión de diseño que es aparentemente sencilla, pero tiene que ver con el concepto, ¿no? Tiene que ver con qué se exacto, quiere hacer en ese proceso y exacto, evidentemente de que hay montajes que nos permiten siempre como reconocer cosas de nosotros y aprender cosas de nosotros. exacto. Bueno, Alejandra, ha sido un gusto escucharte porque creo que además nos das otra perspectiva desde la construcción de la escena, ¿no? Es decir, claro, escuchar hablar de la luz, de la potencia, de cómo tiene el lenguaje Claro. y que va más allá de, claro, técnicamente me permite ver, pero no nada más te permite ver, me permite potenciar atmósferas, sentimientos, emociones del espectador, del actor y también del espectador. Muchas gracias, ha sido todo un gusto. ¿Algo que quieras agregar? No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. De verdad que admiro muchísimo la labor que hacen
Y pues nada, gracias por este tiempo para poder hablar y compartir. Gracias a ti por compartirnos y nos despedimos. Nos vemos en la próxima emisión de Cartografía Escénica. Hasta pronto.